amigos, bienvenidos a Sombra y Cuervos, el podcast en el que discutimos libros de nuestros géneros favoritos. Somos sus anfitrionas, Dani, y Lucero. hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Rob Sperling discutiendo su primera novela, Las raíces del jade. Rob, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y por favor, cuéntanos de ti, cuéntanos de pues la gente que no te conoce, que van a encontrarse con tu novela por primera vez. Platícanos. No, muy emocionado de estar aquí, Dani, Lucero. También un saludo a todos los que nos estén viendo. Nada, yo muy emocionado de estar en esto, de haberles conocido a ustedes dos. Aquí les mando un saludo desde Costa Rica, pura vida. Em, y nada, realmente es mi primera novela que publico. He escrito novelas antes, pero nunca había llegado como al punto de yo decir voy a abrirme, ¿verdad? Voy a abrirme al mundo, voy a ver qué tal. Y entonces estoy muy emocionado y muy feliz realmente de la bienvenida que he tenido, realmente, de las caras bonitas, de la emoción de la gente por leer el libro y la gente que me ha agradecido porque me dice como, "Ay, mira, el libro está súper cool, no pares, seguirlo vendiendo, seguirlo, ¿verdad? Promocionando, viendo a ver a quién conozco, a quién más, con quién más lo muevo y así. Oh, qué padrísimo. No, y al contrario, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de leerlo, de adentrarnos ahí a Dharma, y ahorita nos platicarás más sobre eso. Entonces, nosotros también encantadas de pues podernos adentrar en ese mundo. Y antes de Súper. que entremos ya de lleno a el mundo de las raíces del jade, cuéntanos primero que nada, ¿cómo diste con nosotros, con el podcast? Súbenos el autoestima, por favor. Bueno, a ver, todo se lo debo a un gran amigo que yo tengo ahí atrás, que se llama Brandon Sanderson. Eh, sí, ustedes van a entender de lo que hablo. Eh, Estaba leyendo Mistborn, que Nacidos de la Bruma, y algo que tienen que saber de mí es que yo soy un goblin, que vivo en mi caverna, yo no pertenezco a ningún club de lectura ni nada, entonces yo veo deprimentemente a otras personas leyendo el libro y comentándolo mientras yo lo leo, sin participar de eso, y ahí fue donde di con ustedes. Y desde el set, que parece que estamos en la misma casa, pero en diferentes habitaciones, Sí. em, hasta la energía de ustedes, la química que tienen entre ustedes dos, me encantó. Yo dije, estos dos son de los míos. Entonces, Ay, Qué ¿dónde? bonito, muchas gracias. gracias. Sí. Excelente respuesta, está bien. Le damos. Muy bien, pasa ediciones. Perfecto, Rob. Oye, pues bueno, ahora sí ya para adentrarnos en tu novela, ¿no? Cuéntanos para quienes no han tenido la oportunidad de leerla, quienes pues a lo mejor la van a ir a agregar a su carrito después de este video, cuéntanos un poquito más sobre la novela como tal, ¿no? ¿Hace cuánto comenzaste a escribirla? ¿Cuál fue como ese proceso, ¿no? Nos contabas al inicio de que, oye, lo escribo de todo a mano, etcétera. ¿Cómo fue todo este proceso hasta que ya tuviste tu novela en tus manos? Bueno, a ver, todo comenzó y por favor, quédense conmigo. Todo comenzó comiendo una bolsa de papitas. ¿Ok? De una bolsa de comer una bolsa de papitas pasé a escribir una novela de 400 páginas. ¿Cómo? Em, Todo era con comida. Básicamente, La sí, mejor inspiración. la mejor inspiración. Estaba en el apartamento de mis padres, ¿verdad? El apartamento de mis padres tiene una vista muy linda al valle y estaba comiéndome una bolsa de papitas ahí sentado, ¿ok? Porque mi mamá en ese entonces estaba visitando a mi mamá y mi mamá estaba como haciendo, yo no sé qué. Entonces estaba ahí yo solo viendo el atardecer muy bonito que se ve ahí y hay una pequeña capa de nubes que no sé nada de nada, entonces no sé cuál es esa capa de nubes específica que hay sobre el valle, que siempre está ahí, es raro, pero siempre está ahí. Em, entonces veo yo que las montañas del otro lado del valle se alzaban por encima o a nivel focal parecían alzarse por encima de esa capa de nubes. ¿Ya ven para dónde voy? Sí, 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 Sí. claro. Entonces yo fui como, es como ese momento en las caricaturas donde sale un bombillo y, y entonces fue como una servilleta, lo que sea, algo para anotarlo. Y a partir de ahí, eso fue hace como 2 años, más o menos, 2023. Okay. De ahí empecé a escribirlo todo a mano
De hecho, aquí les traje el cuaderno en el que lo escribí. Este es el primer draft, por decirlo así, del libro, que es muy diferente. Este, de eso ya lo pasé a limpio conforme fueron pasando digamos, los meses, conforme ya tuve, como decirles, el primer acto, entonces ya lo pasé a limpio. Segundo acto, lo pasé a limpio. Tercer acto, y así sucesivamente. Em, de ahí, ya cuando lo tuve lo suficientemente limpio como para pensar, bueno, ya esto es un manuscrito hecho y derecho, y ya puedo empezar a pitchearlo, ¿verdad? A mostrárselo a editoriales. Ni nadie me aceptó. Es un Entonces mundo duro, hemos visto. Sí, ahí fue donde yo dije, no, nada me frena. Voy a publicarlo yo mismo y ver qué pasa. Y ahí estoy. Excelente. excelente. Wow. Oye, y bueno, cuéntanos un poquito, danos como un resumen, ¿no? De la historia. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de leerlo, Mm. pero véndeselo a quienes van a ver este video para convencerlos también de que vayan y lo agarren. Bueno, a ver, las raíces del jade pasa en el mundo de Dáramo, básicamente. Yo aquí lo tengo. ¡Tarán! Em, Pasa en el mundo de Dáramo. Dáramo es un mundo sobre las nubes, suspendido ahí, gracias a una magia ancestral de la que no se entiende mucho, por la que, como muchas cosas que no se entiende mucho, se vuelve una religión, ¿verdad? Y se le brinda culto a los seres extraños o los Cihuábalas, que fueron los que crearon este mundo. Y en medio de todo esto, eh, se crea un imperio, el imperio de Dáramo, que es familiar, es similar a un reinado, ¿verdad? Solo que los emperadores se deciden por cónclave. Em, entonces los reyes de las distintas familias se reúnen y deciden quién va a ser el próximo emperador. Muchas veces eso sale mal. Em, Dentro de todo este entorno político, religioso y muy natural realmente, vemos a Kita. Kita es una niña común, normal, de una de las provincias, llamémosle, de este mundo que se llama Sugbar. Em, Ella atraviesa una transformación, sufre una maldición, tras la cual su ojo queda convertido en jade y obtiene ciertos poderes que ella no debería de tener, ¿verdad? Em, Ella se alía con brujos, que son los curanderos, los chamanes, los que llevan a cabo rituales, sanaciones y todo este rollo em, para darse cuenta de que esa misma maldición que ella tuvo era uno de los poderes de los dioses que crearon Dáramo, ¿verdad? Entonces, a través de eso se van a dar cuenta de que alguien está reviviendo sus poderes y los quiere usar con un muy mal propósito. Perfecto. Sí, creo que me sirve como resumen. Ya habiendo leído toda la novela. Sí, 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 perfecto. Y cuéntanos, Rob, un poquito de por qué las culturas mesoamericanas y cuál fue tu proceso de investigación para incorporar pues toda estas pues variedad y diversidad de culturas que tenemos en todo el continente en tu mundo de Dharma. Es imposible poner una sola, ¿verdad? Porque hay Ujú. demasiadas, hay Sí, muchas. sí, sí, sí. Y no me di cuenta de eso hasta que comencé realmente a investigar. Yo creo que comencé como toda persona del siglo XXI, por lo menos antes de la inteligencia artificial, con Google, ¿verdad? Y buscando cualquier publicación, cualquier investigación de algún universitario que se dio a la tarea de entender mucho más de algunas, es que es imposible abarcarlas todas, pero de algunas civilizaciones, llamémosle precolombinas, de, de todo Centroamérica y de partes de México. Es decirte, de Quintana Roo para abajo. Ujú. Este, digamos que frenemos un poco en Panamá. Eh, Todo es muy similar, las diferencias son muy específicas y ya ahí es donde uno se pone a andar por las ramas. No quería hacer eso. Y todo es todas las civilizaciones siempre fueron muy influenciadas por los mayas, ¿verdad? Sí. Entonces,
sí fue como ese, más o menos como el proceso mental sobre el cual yo llevé la investigación, ¿verdad? Mucho era como, bueno, ellos tienen que quedar en algún tipo de posada, ¿ok? Bueno, no puedo hacer como, no sé, como como en El Señor de los Anillos, que nada más hay una posada medieval en medio de la selva. Eso no funcionaba Ujú. así, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacían? Y con base en eso, valga la redundancia, con base en eso, basarme yo y hacer mi propia interpretación. En eso sí me cuidé mucho, de interpretar para no robar, Ujú. ¿verdad? Claro. Em, eso, Google fue mi aliado. Visité muchas veces el Museo de Jade. Es un museo como de la cultura, de las culturas precolombinas aquí en Costa Rica. Em, y tuve el chance el año pasado de visitar el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que Ah, sí. Wow. voló la cabeza, es precioso ese Sí. museo. Eh, y sí, básicamente estaba yo como un niño, como, ¿verdad? Viendo a ver a dónde más iba, a qué otra habitación visitaba. Eh, pero sí, ese fue más o menos como el racional detrás de la investigación. Ok, perfecto. Bueno, Rob, y algo que a todos los lectores de fantasía siempre nos engancha es el sistema de magia. Entonces, aquí en Daramo vemos que tenemos como un mundo más, un soft world building. Bueno, estuve viendo un video ensayo al respecto Ujú. hace unos días. Dije, bueno, sí entra mucho en esto, donde, como decías hace rato, hay muchas cosas que no se explican, pero eso nos ayuda como a rellenar los huecos por parte del lector. Entonces, ¿cuál fue tu Ujú. proceso tú como escritor? ¿Cómo lo construiste? Ya dijiste que te basaste, interpretaste para muchos detalles, pero en sí la magia, ¿cómo vino a tu mente? ¿Cómo fuiste incorporando estos detalles en tu novela? Les cuento un secreto. ¿Ustedes han Adelante. visto, ustedes han visto Full Metal Alchemist? Claro que Sí, sí. Por Es fin lo la mismo. convencí. Apenas la acabo de lo terminar acabo de de ver ver. hace unos meses. Sí. Es lo mismo. Me lo robé de ahí. No, no, no. Eh, No, no, a ver. Es un sistema de intercambio equivalente. Ujú. Es lo mismo, en cierto sentido, a la alquimia en Fullmetal Alchemist. Entonces, cuando yo vi eso, a mí había quedado esa idea desde hace años, como de que cool, me gusta ese tema de que para obtener algo, tenés que dar algo. Este. Sí me pareció un poco extremo el hecho de que en Fullmetal Alchemist, que yo sé que en Fullmetal Alchemist funciona, ¿verdad? Dar una parte del cuerpo, literalmente un brazo, lo que sea. En mi caso, yo quería hacerlo con energía. Energía en el libro, digamos, en el software building, Ujú. en palabras nuestras, en calorías, llamémosle. Por eso es Ok. que Ujú. todos mis brujos son gordos. Tienen Ajá. que Ujú. soportar la carga, tienen que soportar la carga de energía que eso conlleva. Y a como yo intenté describirlos, es mucho como un sumo en Japón, ¿sí? Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Tenés que tener mucha masa corporal y dentro de esa masa corporal mucho músculo, mucha masa muscular. Tenés que soportar el maltrato que lleva tu cuerpo con la magia. De hecho, ustedes sabrán que en una parte un brujo específico se pasa de la raya con eso. Sí, Es, sí, 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 sí. entonces, ese fue más o menos como el sistema de magia. Yo quería hacerlo muy soft world building. Hay mucha gente que le tiene miedo al soft world building porque siente la necesidad de justificarlo todo dentro de la historia. Me pareció muy nuestro el que parte, como pasa mucho con nuestra cultura y con nuestras leyendas y todo, que es como, ¿cómo pasó eso? Nada más pasó, Pasó. Sí. pasó, Sí, sí, sí. ¿verdad? 100%. Ujú. Entonces, yo quería hacerlo mucho como que se explicara más o menos cómo funciona, eh, pero dejar muy abierto y dejar a la interpretación libre muchos temas de esto, muchas implicaciones de esto. Entonces, sí, ese fue como más o menos el sistema de magia muy, muy light, ¿verdad? Pero que le funcionara lo suficiente a la historia como para que fuera relevante. Ujú. Ok, perfecto. Ah, muy interesante. Sí, sí, porque sí nos ha tocado, o sea, creo que nos ha tocado leer de ambos lados, ¿no? O sea, unos en los Sí. que justo tenemos como que meter esta interpretación propia y otros como justamente, ¿no? Sanderson que se da la tarea de explicar absolutamente Alomancia. cada minucidad Sí. entonces creo que ambos tienen su encanto y Ujú.
su dinamismo, ¿no? Al momento de leerlos. Sí, Yo te totalmente. quería preguntar sobre si tienes alguna, si nosotros quisiéramos como situarnos visualmente en Dáramo y ver a estos personajes, ¿tienes algunas como referencias de, oye, de la cultura pop, de series que hemos visto, por ejemplo, o películas, etcétera, otros libros? Y dijeran, mira, más o menos me lo imaginaba así, o este estilo, etcétera. Te lo pregunto porque llegó un punto, no voy a meter spoilers, pero es una escena que involucra a un sapo. Y por alguna razón, en mi Sí. cabeza lo veía muy estilo como los personajes de Ghibli, como el viaje de Chihiro y así. Entonces, pues sí, quisiera saber como tú qué nos recomendarías como que, bueno, estas son algunas referencias que podríamos tomar como para situarnos visualmente o poder generar estas imágenes en nuestra cabeza. Porque si nosotros en el Ujú. podcast, si has visto alguno de nuestros episodios, siempre estamos hablando acerca de a quién nos imaginaríamos o cómo lo veríamos. Y muchas veces esas referencias son animadas. Entonces, si Ujú. son así, si son en persona, tú cuéntanos. Si quieren leer Las raíces del Jade, tómense un tiempito antes y vean La princesa Mononoke de Estudio Oh, Ghibli. buenísima. Todavía no la veo. Sí, ¿Ok? es muy buena. Vela. Número uno, es genial. La película es brillante y te establece mucho el respeto por la naturaleza como tal. No respeto a nivel filosófico como de, tengo que cuidar esta plantita porque es linda, sino como cada toma, el personaje es la naturaleza, el personaje es Sí. los árboles alrededor, el personaje es la cascada que cae y el río con los pétalos que caen alrededor. Eso era mucho lo que yo quería expresar en este libro. Entonces, yo tengo un board de Pinterest personal en donde yo iba guardando como que quiero hacer este entorno que me imagino. Ok, busco. Tarararara. Em, Muchos son de eso. Mucho como la animación de cómo me imagino yo a nivel de tono. ¿Ustedes han visto Cubo y No, ¿cómo se llama? Cubo y la cuerda. sí sé Ay, cuál ¿cómo es, se Sí, me llama? pero suena, no pero la he no, visto. yo Bueno, tampoco. una película de stop motion, ¿verdad? Muy japonesa. De Sí. hecho, tomé mucha inspiración japonesa. Hasta ahora me doy cuenta de eso. Pero es que ellos tienen un respeto muy bonito por la naturaleza y tienen una filosofía eh, muy de lo que queda y lo que va en términos de lo natural. Tienen un tema muy de respeto a muchas deidades, a espíritus, ¿verdad? A temas como los Kralix que protegen a la naturaleza. Eso es directamente sacado de los espíritus, como el espíritu del río, del viaje de Chihiro. Eh, Nada más que es un águila real. Ujú. Tiene Sí, cabeza de águila. eso estuvo bien cool. De hecho, creo que los Sí, Kralix fue como de las criaturas, digamos, de alguna manera que más me llamaron la atención en este mundo. sí, a mí también me encantó esa parte de los Kralix y qué curioso que sí está involucrado Ghibli en la parte de la No, que no inspiración, está tan porque fue errada. lo que el usuario me dijo y yo, sí, cierto, es con Shiro, porque esa sí la vi. Yo Es así, voy muy al inicio de mi viaje en Estudios Ghibli. pero yo sé que lo va a completar Sí, poco a poco, eventualmente. Te poco a mando poco. la tarea. La próxima es Princesa Mononoke. Es No, y buenísimo. siento que como eres de minuciosa le vas a sacar podrías hacer un ensayo acerca de eso, te va a encantar. Ok, lo podré intentar. Sí, 100%. Y otra cosa que ahorita que estamos platicando he notado la pronunciación de los lugares. Por ejemplo, ahorita decías Dáramo y que en mi mente siempre era Dáramo. Así que, ¿qué Mm. nos puedes compartir sobre la pronunciación? Digo, yo tengo dislexia y algunas palabras de plano se me hacían todas como, se me revolvían como si, Ajá. ¿cómo era? Si, Sí, sí. ¿no la puedo decir? Siguabalas. Sí, babalas. Y yo lo estaba Sí. pronunciando con una entonación diferente. O, por ejemplo, el brujo Iro, ¿es Iro? Sí. Ujú. Bueno, en mi cabeza todo el tiempo fue Airo, Como pero el tío porque estoy Airo. Ok, extremadamente sí. influenciada por Avatar. Entonces, sí, platícanos un poco acerca de justo los nombres de estos lugares, de Ujú. estos personajes y cómo llegaste con ellos. Ok, bueno, a ver. Aquí en Costa Rica hay una de las civilizaciones que tenemos. Nosotros tenemos bastantes civilizaciones pequeñas, ¿verdad? En número y en territorio, pero muy diferentes una de la otra. Una de ellas son los bribrís, ¿ok? Ellos tienen como el repositorio de lenguaje más completo,
¿verdad? Es muy difícil tener acceso a eso, ¿verdad? Porque hay muy poco escrito, casi siempre se pasaba a nivel oral. Entonces, Mm. si ya no hay nadie que lo hable, o hay muy pocas personas que lo hablen, entonces es muy difícil, siquiera cosas tan básicas como la pronunciación, si tiene tildes, si no tiene tildes, qué tipo de puntuación extra tienen, ¿verdad? Hay un diccionario de eso que realizó la Universidad de Costa Rica, em, en el cual hay como ciertas palabras que ellos utilizaban, ¿verdad? Entonces yo me tomé ciertas pronunciaciones que ellos tienen o ciertas, llamémosle estilizaciones de palabras del lenguaje para crear los nombres. El nombre más parecido al idioma como tal es Dáramo, de hecho, que fue el primer nombre que se me ocurrió. Dara viene de data, o creo que es data. La palabra sería data mo, dicho más con la Ok. nariz. Data mo. Em, Eso significa data es isla, mo es nube, Ok, Oh, mira qué ¿verdad? cool. Son dos palabras separadas, yo las junté, las ujú. cambié un poquito, ¿verdad? Y eso es Dharma, realmente. Y, por ejemplo, el nombre más infame que está en toda la novela, que es el de Teber, que es su nombre Me lo completo. aprendí como por 5 minutos y dije, lo voy a decir en el video y ya no puedo. Yo la verdad vi muchas letras y no lo intenté porque se me revuelven todas. Sí, está Yo, increíble ese nombre. Sí. con Teber, Es que es, otra cosa. ese es su nombre completo. Es que yo quería tener, a ver, estamos hablando de espíritus, son criaturas Ajá. ancestrales. Yo quería tener un nombre importante para él. Entonces, Sí. con Teber, que básicamente Hiro y Kita fue como, y él dijo como, díganme Teber. Eh, eh. Sí, es complicado, es complicado. O sea, Sí. yo lo leí y dije, ay, el trabalenguas. Y yo, parangaricutirimícuaro. Sí, A eso exactamente. llegaba a mi cerebro. Sí. No, muy, muy bien, muy bien. Y por ejemplo, el nombre de Hiro, ¿cómo lo pronuncias? ¿Es Serkeye Hiro? Serkei e Hiro, tal Ah, ok, cual. está perfecto. No, Mm. entonces sí, Casi no que estábamos todos tan, los, tan Tan nerds. perdidas, casi no. que todos La los fonética es tal nombres cual. son, sí, casi que todos los nombres son fonéticamente, más todos los nombres, son fonéticamente fáciles de decir para nosotros que hablamos español. Sí. Ujú. Yo imagino que si lo traduzco a inglés, le van a decir, oh, Serkei Iroh, no sé. Sí, O- sí, sí, sí. Sí, Algo culpable. así. Al principio sí fue que, espérate, no estás leyendo una novela de nombres en inglés. Entonces sí fue todo un switch. Vale, Rob. Oye, y vimos por ahí en Instagram, en uno de tus posts de inicios del mes y más, no estoy, que Ujú. compartiste un par de imágenes de algunas de las criaturas y personajes, ¿no? Que tienes en la novela. Queríamos ver si nos podías contar un poquito más acerca de estos personajes, como que cuál es el rol que juegan en la historia. Tenemos primero, igual aquí los vamos a estar poniendo en pantalla las imágenes, pero la primera que vemos por aquí es la Aragona. Entonces, que está increíble, o sea, ya lo verán. Obviamente en el celular no se ve bien, pero aquí tienen la imagen completa. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta criatura? Ella es la dragona Itzokran. Ella es la dragona, simplemente es la dragona más vieja eh, dentro de las islas de Dáramo. Em, Son muy manipuladores, son muy sabios por la cantidad de años que han vivido. Em, Ellos tienen el poder de hacer chirridos, no son como el dragón típico europeo que lanza fuego y bla, sino que ellos lanzan un chirrido tan estridente que las propias ondas sónicas pueden como derribar árboles, ¿verdad? Son muy poderosos, realmente. Ellos normalmente no tienen como un rey o no tienen como una forma de... Nada más están ahí. Em, y Itzokran específicamente em, vive o nada más se encuentra con un templo Cihuábala, templo muy antiguo, y lo tiene como su hogar. Entonces se recuesta ahí y ya no tiene depredadores naturales, nada más se sienta a esperar lo que venga. De que hizo esto es mío ya. Se Este es fregaron los mío. demás. El diseño de la máscara
De hecho, digámosle, o el diseño de la cara como tal, ¿verdad? Con el penacho de Ujú. plumas y como que pareciera tallada en piedra, viene de hecho de máscaras de una tribu de aquí de Costa Rica. Ok. Ok. Se las puedo pasar en una imagen, si quieren la pueden mostrar ahí, yo se las voy a Sí, pasar. claro que Sí. sí. Es con base en esas máscaras, si quieren saber de dónde nació esa inspiración específica. Súper. Wow. Y luego tenemos la imagen de, pareciera una especie de cocodrilo. Si mal no Mm. recuerdo, son los que los transportaban, ¿no? A todos todas las tribus pretendientes, o estoy mal situada. No, estás perfecto. De hecho, es una tribu en específica, Ah, que es la sí. de Basuike. Ellos son, digamos, esta parte, y aquí me voy por la rama siempre. Aquí tengo que explicar algo, como un poco de las diferentes nubes de Dáramo. Costa Rica es un territorio muy pequeño, pero tiene muchos microclimas, ¿verdad? Similar a lo que pasa en México, ¿verdad? En México Ujú. Ujú. Monterrey es totalmente igual, es No, y totalmente nomás en diferente a Monterrey. Yucatán y es totalmente diferente a Jalisco, ¿verdad? Eso mismo pasa aquí, pero muy pequeño. Entonces, está basado en Limón, que es una provincia de aquí, muy influenciada por el Caribe y muy pantanosa. Es muy tropical, muy pantanosa, mucho manglar. Entonces, yo quería que esa nube muy poderosa, pues muy controversial también dentro de la historia por el poderío que el mismo pretendiente de ahí genera, fuera así. Entonces yo decía, tienen que llegar con fuegos artificiales y yo quería como una llegada realmente, ¿verdad? Como que la gente aplaudiera y todo, o se sorprendiera. Entonces ahí fue donde nacieron los Ulictai, que son esos lagartos enormes, con escamas azules que pueden transportar a varias personas, y ellos simplemente los manejan. Me los imagino yo casi como algo como tipo Mad Max, que esté como Ok. el pretendiente así, como con dos, Ajá. con un par de estribos, como, ¿verdad? Jalando ese Wow. animalón increíble y sí, eso es parte de eso. De hecho, creo que en una de las partes del libro, si no me equivoco, explico que en tiempos de guerra ya ellos están acostumbrados, las criaturas como tal, los Ulictai, a que un Canirus se meta dentro de ellos, uno de los soldados se meta en Ujú. las fauces de ellos arrasar Ay, por todo un sí. pelotón, ir directamente hacia el comandante enemigo y abrir la boca, básicamente. Ya. Y que es Sí, que sí, sea sí, como sí, un recuerdo caballo de leer eso. Troya. Sí, justo, sí. Sí. Oye, sí, 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 ya me acordé de esa parte. No, es padrísimo. Después tenemos uno de los que a mí se me hizo de los más interesantes, que eran los tigres. Ay, no se ve en Ujú. el celular, pero ahí tienen la imagen. Sí. ¿Cómo llegaste a como a esta criatura, que vemos sobre todo al inicio, ¿no? De la novela. Sí, el tigre de sol era un ejemplo de la fauna, llamémosle fauna random, es decirte que no tiene una razón de estar ahí, nada más están, porque son parte del ambiente, ¿verdad? Ujú. Y como parte del ambiente yo quería que tuvieran, al igual a como un tigre tiene rayas para esconderse, en un mundo donde todo es verde, yo quería que él tuviera una forma de camuflaje. Tiene todo el sentido del mundo siendo un depredador, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso ellos tienen los picos como un puercoespín con pequeños diamantes al final porque parecen básicamente un césped con rocío, Ajá, Ujú. justo. ¿verdad? Entonces, esa Wow. fue mi idea detrás de los tigres de sol. Ok, perfecto. Y por último de las criaturas tenemos al Kralik, nuestro querido Kralik. Tun, Ajá. tun. Ahí tienen la imagen. ¿Qué tal este personaje? Que creo que fue de los más prominentes en la historia. El personaje, les voy a decir una cosa, fue un accidente, de hecho. Yo juego mucho Dungeons and Dragons, Ajá. ¿verdad? Porque soy un nerd. Entonces, una de las veces que estábamos jugando, yo soy el que cuenta la historia, el Dungeon Master, ¿verdad? Ok. Entonces, le estoy contando una historia a los demás van actuándola, y como parte de la dinámica de juego, hay que improvisar mucho, ¿verdad?
Entonces, en una de esas improvisaciones necesitaba un personaje rápido que fuera como un espíritu que guiara hacia mis jugadores, hacia donde tenían que ir. Y describí algo muy similar a Teber, a un Kralik, y yo dije, oh, wow, esto me gusta. Eso es Entonces, material, hay que originalmente, guardarlo. este material hay que guardarlo. De hecho, en el manuscrito original, Teber no está la imagen de Ok, Teber. Ok. oh, Eso perfecto. fue un accidente feliz. Sí, es correcto. Wow. Sí, yo Sí. creo que fue de mis personajes más, no sé si diría personaje favorito, tal vez sí. Sí. Creo que fue de los que más me llamaron la atención. Excelente. Entonces ya vimos un poquito de las criaturas que todas resultan bastante interesantes y complejas y sus historias están muy, muy buenas. Y otra parte que queremos saber sobre es los personajes. ¿Cómo fue o cuál fue tu personaje favorito de escribir? ¿Cuál fue el más difícil de escribir? ¿Por qué fue más complejo o más Sin spoilers. sencillo? Obviamente sin spoilers Sí, para quienes no sí. han leído la novela. Bueno, voy con el más complicado primero, ¿sí? De hecho, el más complicado fue Teber, justamente. Ok, Cuando yo Ok. tuve la idea de él, caí en cuenta de que qué complicado, porque tengo que escribir a alguien que es más sabio de lo que yo soy. ¿Sí me explico Ok. Ujú. ajá, sí, la sí, sí. Sí. explicación? Tengo que escribir a alguien que ha vivido milenios, ¿ok? Que es muy sabio, que comprende muchas cosas, y no solo eso, tengo que hacerlo fallar de alguna manera. Ujú. Tengo que darle algo en lo cual no sea 100% bueno, porque si no, entonces me mata la historia. Simplemente él va y salva a todos, como Superman. Sí, claro. Ujú. Sí. Entonces, eso fue el personaje más retador para mí, eh, porque tuve que pensar como alguien, como extrapolar mi criterio de la historia y pensar como alguien que es más sabio de lo que yo he sido en mi vida, ¿verdad? Eh, Ese fue el personaje más complicado. Y mi personaje favorito por mucho es Hiro, porque Ok. para mí es el personaje que si no, si bien no fue el más complicado, fue el que yo más cariño le tuve de hacer y el que yo pasé más tiempo desarrollando, Ok. porque es el más parecido a mí también. Entonces, es un personaje que tiene un cambio 180 grados. Es un personaje que yo diría, me gustaría decir que es el personaje principal, solo porque para mí lo es, Ok. Sí, sí, Ujú. ¿verdad? sí. Sí. Perfecto. Oye, bueno, en el mismo, como en la misma línea, hubo, y de nuevo, no, también sin spoilers, o a lo mejor sin contexto, que a lo mejor nos Ah, podrías contar de la escena y sin contexto, pues a lo mejor así como que, ¿en qué momento pasa eso? Para quienes no la han leído, ¿hubo alguna escena en particular que te costara trabajo escribir o que dijeras, híjole, voy a llorar en esta escena o que tuvieras que regresar a escribirla de que, no sé, me regreso ya como ibas viendo avanzando la historia, que tuvieras que regresar de que no, las cosas tienen que cambiar? O ese, ¿qué fue lo que más se te grabó, no? De cuál es esa escena que más recuerdas haber escrito? hubo dos escenas, ¿ok? Hubo una escena que reescribí mucho, muy sencillamente como pequeños ajustes que yo hacía mucho porque es la escena más aburrida del libro, que es el capítulo 3. Es el capítulo en el que muestro la vida de Hiro, Ok. Mm. que Hiro es un empleado público. Sí, al Es un final del día empleado trabaja para público. gobierno. Nunca le queda bien a nadie. Siempre cuando ayuda a alguien y uno piensa, oh, hizo algo bueno, viene alguien más y dije, "Ay, ¿por qué ayudaste a este y no a mí?" Hace todos los días lo mismo, está en una rutina y expresar la frustración que uno siente, porque a todos los que están viendo, bienvenidos, esa es la vida después de la universidad. Eh, Tristemente. Expresar la frustración que uno puede sentir, que es una frustración muy callada, me costó mucho. Entonces, era como reescribir pequeños detallitos para hacerlo lo más aburrido y frustrante posible. Sí. Eh, y la otra escena, que de hecho cambió mucho, no fue ni siquiera porque la reescribiera, es porque el final de la novela era totalmente distinto. Hay algo que Ok. pasa, Wow. que no voy a decir qué pasa,
pero hay algo que sucede en la novela que no se suponía que iba a suceder, Ok. Wow. que al escribirlo y al pasarlo en limpio, yo dije, creo que esto funciona mejor si esto pasa. Ujú. Me Sí, que imagino ya que la novela ustedes se ya va saben contando como por sola. dónde va el asunto. Creo, Ajá. creo. Pero igual y ya cuando terminemos de grabar nos dices Sí, exactamente. no me quiero quedar Perfecto, con la duda. perfecto. Sí, sí, sí. No, perfecto. Sí, no, porque digo, nosotros nunca hemos escrito una novela, ¿verdad? Pero sí nos han contado, ¿no? Que hay veces que la historia pues empieza como a tomar vida propia y dices, oye, yo tenía estos planes y de pronto dices, Exacto. no, el personaje hizo algo completamente distinto a lo Sí, que yo estaba no me hizo planeando. caso. Entonces, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y bueno, Rob, ya casi para finalizar, estamos ya cerca del final de esta entrevista. Cuéntanos sobre tu proceso de, pues, de llegar a publicar el libro, pero también tu proceso de escritura. ¿Cómo Ujú. planeabas? ¿En qué momentos de tu día? ¿Cuándo, no sé, estabas más inspirado? ¿Cómo fue este punto de cómo llegaste? Bueno, yo sí soy bastante disciplinado. Cuando me propongo a escribir una novela, ya he como ido puliendo poquito a poco un proceso y soy bastante disciplinado con él. Eh, yo me pongo una meta de 1500 a 2000 palabras por día. Trato de escribir por lo menos unas 4 veces por semana. Em, y entonces, y tengo un archivo de Excel en el cual voy anotando como el número de palabras que llevo, ¿verdad? Y el progreso que llevo. A mí personalmente, eso me ha ayudado mucho como en términos de motivación, porque muchas veces uno va escribiendo y uno no siente como que está avanzando. Entonces eso te ayuda a dejar como en claro como, hey, no, llevo un 70% de esto. Voy bien, ¿verdad? Ujú. Entonces ese es como más o menos mi proceso. Ahora, en este libro específico lo escribí todo a mano primero y después lo pasé en limpio. He probado cosas desde entonces. Ahorita estoy escribiendo una novela nueva em, y ya llevo como un 20%. Les puedo decir eso porque lo vi en el Excel. Sí, excelente. No hay nada como un Excel. No nos gusta en la vida Godín, pero es muy útil, por desgracia. Perfecto, Rob. Oye, pues bueno, ahora sí ya para finalizar y nuevamente sin spoilers, ¿hay algún mensaje que esperas que la gente se quede al leer tu libro? Que dijeras, oigan, ustedes ya lo leyeron, espero que se hayan quedado con este aprendizaje, este Ujú. mensaje, que esto les haya resonado. Más que todo, si algo se quieren llevar, una parte, si que se quieren llevar una parte de mí cuando leen Las raíces del Jade, em, me gustaría que fuera cómo reaccionamos al luto, eh, cómo reaccionamos a la muerte ajena. Y no solo muerte en el sentido clásico, sino la muerte de las ambiciones, la muerte de la juventud, ¿verdad? Em, es decir, nosotros vivimos muchos lutos a lo largo de los años. Y yo espero de verdad que el viaje de Kita, el viaje de Hiro, el viaje incluso de Keblobur les sirva como para entender un poco que todos tenemos un luto distinto y cada luto tiene una solución. Perfecto. Fíjate, no era algo en lo que hubiera reflexionado hasta ahorita que lo mencionas, pero sí me hace Ujú. completo sentido ya tras haber leído la novela. Entonces, creo que para quien decida tomar el libro después de ver esto y que ya vayan como con esa mentalidad de ese enfoque, les va a servir bastante. Qué interesante se me hizo ese mensaje lo de luto. Igual que Lucero, creo que no lo había como eh, analizado todo por completo, pero sí hubo un punto que lo sentí ya casi al final, donde sí sentía que ese tema estaba en el viaje de uno de los personajes y se sentía bastante fuerte en su historia. Y muchas gracias, Ro, por este tiempo. Gracias por compartirnos las raíces del Jade. Realmente es una lectura que disfrutamos bastante. Estábamos Lucero y yo platicando ahí, ¿en qué vas? ¿Ya pasó esto? ¿En qué porcentaje llevas? Para no spoilearnos entre nosotras. Y realmente fue una lectura que disfrutamos mucho. Y pues Ujú. los invitamos a todos a que compren la novela. Vamos a dejar el link en la descripción de Amazon para que vayan y lo compren y también a las redes de Rob para que puedan ir a seguirlo y pues seguir descubriendo lo que nos va a traer. Ya nos dijo que está escribiendo otra novela, así que esperemos también noticias de este nuevo libro.
Sí, igualmente, Rob, muchísimas gracias por pues darnos o pedirnos este espacio, darnos este espacio también, por compartirnos tu novela. No sé si hay algún último mensaje que quieras dejarle a todas las personas que vean este video. No, realmente, muchísimas gracias a ustedes, Dani y Lucero, por el espacio. Em, Estoy muy emocionado por todo lo que está pasando alrededor de esta novela. Estoy muy emocionado también por ya poder empezar a hablar de la siguiente novela, ¿verdad? Que la estoy escribiendo y es como, "Ah, tengo que contarle a alguien". Em, entonces, nada, muchísimas gracias y a todos los que estén viendo, ojalá que compren la novela, que la disfruten mucho. Siempre pueden escribirme, coméntenme en mis redes sociales o en las redes de Sombra y Cuervos. Mándenme un mensaje si tienen alguna duda, yo siempre respondo. Y por favor, un pedido, por favor, si alguien hace fanarts y quieren hacer un fanart de la raíz del Jade, por favor háganlo, escojan la escena que quieran, lo que quieran. Quiero fanarts, por favor. Yo los comparto Sí, en mi perfil. siempre son súper bienvenidos los fanarts. Perfecto, Rob, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, como siempre, recordándoles que pueden encontrar todos nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Nos sirve muchísimo que nos ayuden con ese botoncito de suscribir. De igual manera, pueden encontrar todos los audios en Spotify y estamos en nuestras redes sociales, en TikTok e Instagram como Sombra y Cuervos. Y sin más por el momento, nos vemos en la próxima página.